Hola, buenas tardes. Estamos en otra sesión de las casas medievales del sexto seminario Después del Mínimo, organizado por el LAC y por el proyecto La Arquitectura Residencial en Al-Ándalus, que dirige Julio Navarro. Hoy presentamos a Ángel Rodríguez Aguilera. Yo a Ángel lo conozco hace bastante tiempo, me atrevería a decir casi más de 15 años, sí, o más. Entonces, bueno, destacaría de Ángel que él empezó como una carrera como investigador, como becario de investigación de un proyecto de plan nacional sobre salinas en Andalucía Oriental, y tuvo un año incluso una beca, se inició como becario ese año, pero al final esa trayectoria de su vida pues se vio truncada por el fallecimiento del profesor que dirigía su tesis. Y aún así presentó la tesina, ¿no?, sobre salinas del Reino de Jaén, y luego pues digamos él ha derivado por un trayecto distinto, aunque no ha abandonado nunca la investigación, ¿no? Como sabemos, él continúa su trabajo como arqueólogo profesional y ha excavado yo le he contado que más de 22 proyectos de intervención arqueológica, de los cuales algunos son tan relevantes como el de la Avenida de la Constitución, el Paseo del Violón, el Foro del Albaicín o más recientemente el Albercón del Alcázar Genil. También ha tenido intervenciones en Medina Elvira y en la frontera de Reino Nazarí con Córdoba. Como digo, no ha dejado su interés por la investigación, que lo ha manifestado siempre de una manera constante a lo largo de su carrera. Y así es autor de unas 30 publicaciones, de las cuales 5 son libros. Para mí los más llamativos son Granada Arqueológica, que publica en 2001, La Cerámica Común Granadina del 600, y el Castillo de Iznájar, y otro que tiene en prensa ahora, ¿no?, La Rauda de Mondújar, va a salir ya. No, ese no es libro. La Rauda de Mondújar, Valle de Crin, bueno. Y en cuanto a sus artículos, pues también tiene más de 25 artículos, y él ha manifestado sobre todo su línea de investigación ha sido los alfares y las producciones postcalifales en Granada, ha sido uno de los temas referentes. Entonces hoy nos va a hablar de la alquería de Cújar, ¿no?, la alquería en el entorno del área periurbana de Granada, la zona norte, que esperemos que arroje luz sobre la misma alquería, sobre las relaciones entre la ciudad y la alquería. Ya pueden empezar. La música podemos bajar un poquito. Bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias a todos ustedes por haber venido hoy a la conferencia, ya que el tiempo es tan malo y a veces tan difícil llegar al Albaicín últimamente, que el hecho de que les haya parecido interesante el título de esta conferencia, pues merece que se lo agradezca en primer lugar. También quiero agradecer a los coordinadores científicos de este seminario, tanto a Julio como a Carmen, la invitación que me hicieron en su día para poder exponer los resultados de una intervención arqueológica que vamos a ver que es bastante singular, y veremos cómo sus resultados pueden ser muy sugerentes, y que si no hubiera sido probablemente por este impulso que a veces el propio Julio es el que me da a mí para poder hacer estas cosas, pues probablemente hubiera pasado mucho tiempo sin que lo hubiéramos hincado el diente al asunto de la alquería de Cújar. Vamos. Bien. El trabajo que yo voy a exponer, intentaré no ser excesivamente pesado, lo he estructurado siguiendo básicamente este guión. En primer lugar, hablaremos un poco para centrarnos en lo que es el seminario que nos trae aquí, que son de espacios domésticos. Nos centraremos un poco en los estudios de los espacios domésticos en Granada, de forma muy somera. Realmente va a ser una reflexión lo que yo voy a hacer, porque no deja de ser curioso si lo observamos en el programa, que hay intervenciones muy interesantes en muchas de las ciudades de Al-Ándalus, y sin embargo de Granada no tenemos aportaciones. Como digo, es curioso porque Granada es una ciudad islámica muy importante, es la última ciudad islámica de la península ibérica, es una ciudad en la que se practica muchísima arqueología desde hace muchísimo tiempo, y sin embargo a veces los resultados en que disponemos
son un poco dispares con esa trayectoria que tenemos. En segundo lugar, de forma también muy lineal y muy somera, hablaremos de Medina Garnata y su relación con La Vega, en la época islámica, centrándonos especialmente en la forma de poblamiento que son las alquerías, y posteriormente pasaremos a hablar del caso concreto de la alquería de Cújar. La alquería de Cújar daremos unas pinceladas históricas, qué datos conocemos de esta alquería, que curiosamente, con respecto a otras alquerías de la zona norte, incluso de la Vega en general, hay suficiente referencia como para poder trazar un diálogo sobre su evolución histórica. Veremos el yacimiento arqueológico concreto que hemos excavado y analizaremos finalmente los espacios domésticos de la alquería. Empezando, como hemos dicho, por esa introducción que vamos a hacer sobre el estudio de los espacios domésticos en Granada, lo primero que destaca, si hacemos un repaso general sobre la tradición investigadora que existe en Granada, nos damos cuenta que ese estudio de los espacios domésticos está prácticamente ausente. A pesar de las intervenciones arqueológicas, que como digo son muy numerosas, a pesar de que desde la Universidad de Granada, de su departamento de historia medieval, se ha incidido mucho en la arqueología medieval islámica de la ciudad, probablemente siempre se ha hecho desde unos parámetros mucho más generales, intentando analizar cuestiones mucho más amplias, y nunca se ha descendido al caso concreto del análisis de los espacios domésticos, o se ha hecho de manera muy superficial. Pero culpa de que esa sea la situación que tenemos en Granada no solamente es por esa falta quizás de interés, tiene que ver mucho también con la práctica de la arqueología en Granada, que la práctica que se ha llevado a cabo en los últimos años, pongamos por ejemplo, sin centrarnos mucho, del año 95 hasta la actualidad, ha estado muy condicionada por los antecedentes, en los que ha primado siempre una intervención a base de sondeos para tener lecturas estratigráficas, pero casi nunca se ha excavado en extensión. Yo he traído un ejemplo, que esto es un sondeo de una excavación en un solar en la calle San Matías, y para que nadie se sienta ofendido, esta es la excavación que he hecho yo, o sea, que no la ha hecho nadie. Entonces yo mismo reconozco que esa misma práctica, que la hemos hecho habitualmente, ha tendido siempre mucho más a documentar puntualmente que no a excavar en extensión. Como podemos ver en esta simple fotografía, vemos unos espacios domésticos, restos de un patio enlosado, restos de una sala, pero no excavamos nada más. Ha sido una deficiencia que tenemos arqueólogos que viene heredada de las prácticas arqueológicas de la universidad, y que tampoco de la administración se ha entendido que se debería hacer de otra manera. Y por último, hay que indicar que también en el caso concreto de la ciudad de Granada, el registro arqueológico es muy singular. Al ser una ciudad histórica, viva, que tiene una larga trayectoria, la posibilidad de encontrar depósitos arqueológicos en un estado aceptable a veces no siempre es fácil, y más en zonas de colina, en zonas en las que los procesos de aterrazamiento muchas veces van cortando y van eliminando elementos de ese primer, o esas casas, los espacios domésticos originales. No obstante, a veces nos encontramos con excepciones, como puede ser este caso, que es una excavación que se hace aquí en el Bajo Albaicín, en el que sí se puede documentar con cierta claridad la crujía norte de una casa del siglo XII, su crujía sur y un gran patio central. Pero como digo, a veces esto no deja de ser la excepcionalidad. Centrándonos ya un poco más en materia, para ir contextualizando el caso concreto de la alquería de Cújar, creo que era importante empezar a reseñar qué relación tiene la ciudad de Granada, Medina Garnata, con La Vega en época islámica y las alquerías de la zona norte. En primer lugar, hay que indicar que toda la zona norte existen unos antecedentes de poblamiento muy importantes, importantes por lo que conocemos. Por tanto, ya La Vega en sí no solo es importante para el crecimiento y para la existencia de la Granada islámica, sino también es el motor económico del municipio florentino y libertano, es decir, de la ciudad romana preexistente. En la zona norte conocemos la existencia de asentamientos, pues en la zona tanto por la toponimia, con algunos topónimos como los propios de Culiana, Maracena o Aquiliana, y algunos yacimientos arqueológicos. Esos yacimientos arqueológicos que se conocen, bien es cierto que tampoco están excavados, o se identifican como villas que se articulan en torno a un eje natural que es el río Bello.
vamos viendo como poco a poco, efectivamente, ese eje del río Beiro es muy importante para organizar todo el poblamiento de la Vega Norte de época antigua y tardoantigua. Ese poblamiento puede ser de dos maneras, como digo, o villas romanas o otras unidades de explotación productiva. Por ejemplo, encontramos en la zona más próxima al piedemonte o la Sierra de la Alfaguara, en esa zona de contacto, donde afloran muchas arcillas, encontramos producción de cerámica, encontramos alfares. Tenemos alfares, los que todos conocemos de la Facultad de Teología, tenemos alfares como este, que apareció en la misma excavación que nosotros hemos realizado, de época romana, y otros más que han aparecido en intervenciones que también se han hecho en sus proximidades. Que el río Beiro actúa como eje y es importante para esa estructura de poblamiento, también podemos contrastarlo con los recientes hallazgos que estamos excavando precisamente en este momento, que aquí ponemos una imagen de un molino del siglo I que aparece justo en lo que hoy es el cuartel de los Mondragones, en lo que es la margen derecha del propio río Beiro. Todo esto nos indica que todo este entorno, todo este territorio cercano a Granada ya está en explotación desde época muy antigua. Lo que sí es importante también remarcar es que a partir de la Edad Media se produce una intensificación de la explotación de ese territorio y cambian las formas de hacerlo. Para eso se crean unas nuevas estructuras de poblamiento en que las unidades básicas son, por una parte, las alquerías y los cortijos, los minchares, como unidades esenciales. Y estas alquerías, como decimos aquí, se vinculan siempre a la existencia y al diseño de espacios irrigados. También de forma somera vamos a indicar, para poder entender mejor luego la entidad de nuestro yacimiento, que dentro de esa tipología de alquerías vamos a encontrar, por una parte, alquerías fortificadas o con ciertas defensas. Yo te doy un ejemplo, es la alquería de Alfacar, en el que todavía se conservan algunos elementos significativos, como esta puerta, probablemente con dos torres, algunos lienzos deben todavía conservarse y una propuesta de un trazado de por lo menos una cerca somera que debió tener. La zona del castillo o del alcázar que existió, pues probablemente se encontraba en este entorno de aquí. Son las menores, sin duda son las alquerías más importantes, pero no normal, y muchas de ellas se sitúan precisamente en la zona norte, probablemente también son las más antiguas. Otra forma de poblamiento de alquería son las torres de alquería. Sabemos que es otra tipología en la que se construye una torre en torno a la cual se articula el poblamiento y sirve pues, para dar protección a sus habitantes, a la cosecha y organizar todo el espacio. Parece ser que este tipo de alquerías se ubican en la zona sur, esencialmente, y también en la zona de Loja, en el sur centroamérico, la zona de Loja también aparecen bien representadas. Muchas de ellas son construidas al principio de época nazarí, el reinado de Muhammad II y Muhammad III. Y por último, tenemos el prototipo de poblamiento de alquería, pequeña alquería agrícola que no tiene ningún tipo de elemento defensivo asociado y que son las más numerosas. Centrándonos un poco más, cada vez más, en la zona que vamos a estudiar, si en este topográfico vemos cómo en la zona norte hemos identificado algunas de las, no todas, algunas de las alquerías que ocuparon todo ese territorio, las más significativas, muchas de ellas se corresponden con los actuales núcleos urbanos, como Baracena, Peligro, Jun, Puliana. Por tanto, es muy difícil ya conocer cómo era su estructura, porque habrá desaparecido. Otras se encuentran abandonadas, como es el caso de la que debió existir el cerro del Alcázar, esta parte de aquí, la de Alfate, y la propia de Cújar, que vamos a ver. Y este territorio, en el que se inserta la de Cújar, queda bien definido de forma topográfica, por una parte, por el trazado, por el cauce del río Beiro, que es el que tenemos aquí, y por otra parte, por el barranco de San Jerónimo. En este espacio es en el que se va a localizar luego la alquería de Cújar y el pago de la alquería de Cújar, que pervivirá durante muchísimo tiempo. El yacimiento arqueológico que nosotros hemos excavado se encuentra ubicado. Como hemos dicho anteriormente, todo esto hay que relacionarlo con la creación de espacios irrigados, con ese diseño de espacios irrigados, y hay que vincularlo también, sin duda, con la existencia de numerosas fuentes en la zona de Alfacar, la zona de Alfaguara, de la que nacen tres importantísimas acequias: la de Nadamar,
que abastece a la ciudad de Granada, la del Morquil, que va uno de sus ramales precisamente a dar agua para regar todo el ámbito de la alquería de Cújar, y la de Fontechica, que es la que suministra agua a la propia alquería de Alfacar. En el caso concreto de la alquería de Cújar, como hemos dicho, la información histórica que poseemos de ella es bastante sugerente, a diferencia de otras que conocemos de la Vega. Su topónimo Culcha aparece reflejado desde época bastante antigua. Era una de las alquerías del distrito administrativo de Alfás, de la Vega, y probablemente Vega Játiv dice que si bien 5 distritos menores podría pertenecer al de Alfacar. Para algunos investigadores el propio topónimo parece ser que puede ser de origen bereber, aunque lo mantienen así un poco con duda. Pero tenemos que tener en cuenta que, como hemos dicho anteriormente, existe un poblamiento romano, tardorromano, importante, y existe una continuidad de población mozárabe de forma muy intensa hasta el siglo XII. De hecho, toda esta zona norte, para los últimos siglos de la antigüedad, se plantea un patrón de asentamiento en el que hay un yacimiento que parece que es el paradigmático, que es el Castillejo de Níbar, que parece ser, por los estudios que se hacen o por algunos investigadores, que articula todo ese territorio de la zona norte, y en torno a él se estructuran otros de menor entidad y que tienen una función, una vinculación económica claramente ganadera, según estos investigadores, y que desaparecen en el siglo XII. Sin embargo, se deja de lado la investigación de esas alquerías claramente agrícolas que también existen en la zona norte. Aparte de esa existencia de ese poblamiento mozárabe, parece que también es evidente que hay una implantación de época de origen árabe. De hecho, hay alguna referencia de que hay asentamientos de miembros de la tribu As, en concreto en Jun y en la propia alquería de Cújar. Es un ámbito, como digo, que se encuentra muy próximo al Castillejo de Níbar y, por tanto, por los avatares históricos de la zona, ha estado muy sometida durante todo el siglo XI a numerosos conflictos bélicos. De hecho, sabemos que en el año 1085, pues lo que enseñamos aquí, Alfonso VI se hace fuerte en el propio Castillejo de Níbar y desde allí hostiga toda esa misma zona norte. Y es el propio Atala el que tiene que hacer una campaña para ir hacia el Castillejo de Níbar. Sin duda tendría que pasar, todos estos fenómenos violentos tenían que pasar sin duda por la alquería de Cújar, que está en el mismo camino que va hacia Níbar. También se nos dice que el califa almorávide Yusuf ibn Tasfin, cuando llega a Granada, ordena que se destruya una iglesia que había cerca de la alquería de Cújar, o en la propia alquería de Cújar. Ese hecho debió ser posterior al año 1090, segundo sí, es en 1099. Bien. Y otro hecho importante que queremos reseñar, porque luego nos servirá también para hablar de la cronología de lo que hemos acabado, es que también conocemos que la campaña de Alfonso I de Aragón, que hace por Andalucía entre 1125 y 1126, de nuevo vuelve a sentarse en ese sitio, en el Castillejo de Níbar, y desde allí sigue hostigando toda la zona norte, sin llegar a entrar, sin llegar a atacar a Granada. Desde allí saldrá hacia Maracena, pasará por Maracena, Pinos Puente, irá hacia el sur de la provincia de Jaén, pasará por la subletiva cordobesa para entrar en Málaga y volverá a entrar por allí a la Vega de Granada de nuevo para volver a hostigarla, pero en este caso por el sur. Por tanto, la alquería de Cújar también debió de verse muy sometida a ese tipo de inseguridad. A pesar de ser una alquería de tipo agrícola, sabemos que fue el lugar de nacimiento de un personaje ilustre en Granada, que es Salim Magui, que ha dado el nombre, o para muchos otros arqueólogos de Granada, da el nombre al gran cementerio, a la gran maqbara que se extendía por la puerta de Elvira. Según Ibn al-Khatib, nació en la alquería de Cújar en el año 1163. Y sabemos que jugó un cierto papel de cierta importancia en época almohade. Aparte de esta información, luego vuelve a ser citada como una de las alquerías de la Vega y existe como núcleo de población bien definido hasta principios del siglo XVI. En el año 1501 sigue siendo citada su existencia, incluso en el libro de apeos de los bienes alices de la iglesia de Granada, pues se cita lo de la iglesia de Cújar y se citan que dentro de Cújar, de la alquería, existen distintos pagos, como la de la Lima, el camino de la Mocatea, existe un horno
que pertenece a la Iglesia, incluso tiene una era, que Villarreta también pertenece a la Iglesia. Por tanto, parece que todavía en 1501 mantiene una estructura, digamos, bien reconocida. Pero a partir de ese momento empieza ya a decaer. En 1505, el monasterio de San Jerónimo empieza a comprar parcelas en Pújar, en la propia alquería, y en el pago agrícola que riega el ramal que venía del Morquil, y sigue adquiriendo propiedades hasta el año 1608. No en vano, el barranco que delimita donde nosotros excavamos, donde se encuentra nuestro yacimiento, se llama el Barranco de San Jerónimo. Tendrá que ver efectivamente con la implantación del monasterio. Y a lo largo del siglo XVI y XVII, como vemos, se queda como zona de cultivo, desaparece el núcleo de población y solamente aparecen casas dispersas, diseminadas y una zona agrícola. Bien. Esto es lo que se ve desde el punto de vista histórico del yacimiento. ¿Qué datos arqueológicos teníamos hasta la fecha del mismo? Pues bien poco. Se había localizado de forma muy somera, por el topónimo, por su propio topónimo, más o menos como, no tan preciso como yo lo he enseñado ahora, sino de forma genérica entre el barranco de San Jerónimo y el río Peiro. En los estudios que he mencionado, que se hacen espaciales de la Vega Norte para época alto medieval y en relación al Castillejo de Nima, suele aparecer citado como una de esas alquerías que se relaciona con la acequia del Morquil. Pero las evidencias materiales de la misma aparecieron en una intervención arqueológica que se fue desarrollando en distintas fases entre el año 2008 y el 2010, ahora iremos viendo algunos detalles, y posteriormente a esta intervención otro compañero nuestro hizo otra actuación arqueológica donde se están haciendo ahora las obras de la Universidad de la Piscina, y ahí apareció también la mampara de la alquería. Ahora veremos, más adelante veremos si esa mampara pertenece a lo que vemos o al núcleo que instituyó ese en época de hacer. Bien. Vamos a ver el yacimiento arqueológico y su localización con el paisaje actual. La intervención arqueológica se vincula, como siempre, en este caso, no es un proyecto de investigación, todo hay que decirlo, por lo cual existen limitaciones a la hora de abordarlo, se vincula con la necesidad de hacer una obra, en este caso con la construcción de un depósito regulador de suministro de agua para la zona norte que se construye en la carretera de Puliera, en la carretera Alfacar. Aquí la tenemos y ante la necesidad de construir ese depósito se le impone una cautela arqueológica de prospección arqueológica, nada más. Inicialmente la prospección arqueológica nosotros no tratamos nada porque en una zona agrícola lo único que aparece son materiales superficiales muy rodados como en cualquier parte de la vega, pero no se veían evidencias claras de que hubiera un yacimiento. No obstante, se hace un seguimiento arqueológico en el momento que se empiezan las obras, y en ese seguimiento arqueológico es donde aparecen los restos del yacimiento que hemos excavado en dos zonas bien diferenciadas. El resultado final de la investigación nos dará una imagen, que es la que están viendo aquí, que vamos a desarrollar, que es el punto final de nuestra exposición. Varias unidades de gran tamaño, domésticas de gran tamaño, evidentemente pues, deben estar vinculadas a esa explotación agrícola del pago de Cújar y bien separadas entre sí, es decir, no hay problemas de espacio entre ellas, pero iremos viendo un poco cómo evoluciona además. Lo que es, les he mostrado antes la imagen de lo que es la interpretación final de lo que hemos visto. Nuestra intervención arqueológica se ciñó a todo esto que ven aquí. Este era el depósito regulador de agua que les indicaba. Inicialmente ocupaba toda esta parte. Cuando aparece en el control arqueológico este complejo doméstico de gran entidad, como veremos, se decidió que debía conservarse y se reduce la superficie del depósito aquí y gana en profundidad. No obstante, como necesitábamos saber la cantidad de esos restos y todas las obras anexas que lleva el depósito, las salidas de agua y tal, si podían afectar o no a otros restos, se plantearon otra serie de intervenciones arqueológicas para conocer mejor la realidad del subsuelo. Todas estas zonas arqueológicas yo las he agrupado para poder explicar y analizar los espacios domésticos. Una la he denominado como zona 1, que engloba varias áreas de excavación, y está aquí como la zona 2. Aparte de este conjunto, de este grupo de estructuras, la intervención arqueológica, como he dicho, también nos permitió documentar restos romanos en esta parte, la parte más oriental,
y restos nazaríes en esta parte de aquí. Pero simplemente unos restos muy exiguos y que no pudimos, como ven, además que se queda en la esquina del área de intervención, no pudimos ampliarla. Estas son las cosas que tienen las intervenciones vinculadas a una obra, no un proyecto de investigación. Volvemos a ver esa imagen general en nuestra área de intervención y identificamos de nuevo esas áreas, esas zonas de estudio que son las que vamos a ver aquí. La parte de atrás de esa zona donde se ubica el depósito, y aquí la vemos, es todo el pago de Pujar. Vemos que todavía quedan amplias zonas libres, hay una zona que ya se ha urbanizado, y en todo lo que el proceso de urbanización también fue objeto de control arqueológico. Aquí también aparecen restos romanos, por aquí aparecen también restos nazaríes dispersos. Y vemos aquí la gran urbanización del Parque Nueva Granada, que probablemente, pensamos, luego lo desarrollaremos, que puede coincidir con donde el emplazamiento de la alquería de Cújar en época nazarí, no es lo que vamos a ver ahora. Para poder determinar la extensión de lo que habíamos descubierto inicialmente, se practicaron una serie de sondeos perimetrales y transversales al vaso de ese depósito para confirmar que no seguía en extensión del yacimiento y poder acotar la zona de investigación. Bien. Vamos a entrar ya de lleno a ver cada una de estas zonas para ir analizándolas de forma individualizada. Bien. En la zona 1 está formada por un complejo estructural bastante amplio, tiene aproximadamente algo más de 700 metros cuadrados, toda la parte que fue excavada, y se identifican, al menos, grosso modo, pero luego lo iremos viendo con más detalle, por una parte, una zona que originalmente debe estar más alta, topográficamente más alta, porque no se han conservado ni niveles de pavimentación, ni siquiera las huellas de las puertas de acceso a esos espacios, es decir, estamos en la línea, la hilada de cimentación, y que, como vemos, tiene forma de L, parece que se articula, en torno a un gran espacio abierto. Volveremos sobre la fotografía aérea y veremos la intervención que se dio aquí para confirmar que aquí no había nada, de espacio abierto. Y en el lado sur nos encontramos, al menos parece que se define una crujía en la que se identifica con claridad una nave. Esta nave de aquí, que en concreto tiene los 7,80 metros de largo y una anchura de 2,80. Y en esta crujía, la crujía volvemos a encontrar otra nave con otras dos estancias más pequeñas. En este caso, pues una tiene 4 metros, un poco a 4,14 y la otra unos 3 metros. Y entre ambas encontramos una estructura de planta cuadrangular de 5,90 por 5,17 en la zona de contacto de ambas. Al sur de este espacio vamos a encontrar una casa, una vivienda, una hemos denominado casa 1, bien configurada con todos sus elementos, como iremos viendo, y los restos de otra casa, que se acabó parcialmente porque quedó fuera del área de investigación. Bien. Vamos a ver entonces las características de la casa 1. Como vemos, es una casa de planta trapezoidal, tiene una superficie de 94,5 metros cuadrados y se articula con 3 crujías en su lado oeste, lado sur y lado este, en torno a un patio central. No tiene crujía en el lado norte. Viendo cada uno de sus elementos, se localiza la puerta de acceso desde un espacio público, una especie de vial. No sabemos si una calle perfectamente configurada, por lo menos una zona de paso, una zona de tránsito, en el que sí aparece definido con claridad el vano de esa puerta, que en este caso
pues tiene 1,23 m de anchura y vemos que conserva en 2 picialeras. Para salvar el espacio extramuros y intramuros hay un escalón hecho de mampostería. Da paso a una crujía rectangular que tiene unos 5,70 por 2,25 y que es la que actúa como zaguán y probablemente también como establo. En esta serie de fotografías podemos ver un poco el proceso de excavación. Inicialmente se encontraba interiormente colmatado con todo el derrumbe de tejas sobre los propios muros de cimentación, y durante el proceso de excavación se comprobó que no tenía, o que la solución de pavimento era una de tierra pisonada con guijarro, creando una superficie homogénea de paso, y dentro se identifican otra serie de elementos. Ahora vamos a ver un poquito de más detalle. Aquí incluso, en esta última, podemos ver incluso la potencia de ese derrumbe de tejas. Al retirar todo ese estrato, nos aparecieron numerosas piezas in situ, prácticamente casi todas completas. En una visión más general de esa crujía de entrada, que actúa como zaguán, identificamos los restos de un pilar, o el asiento para un pilar de madera, que había justo frente a la puerta, en la mitad de la crujía, y encontramos 2 estructuras, una semicircular en la esquina y otra circular en esta parte de la estancia, que probablemente actúan como pesebre o como abrevadero. Por eso planteamos también la funcionalidad de establo de este espacio. Y el acceso hacia el patio se hace de forma acodada. En el muro del fondo volvemos a encontrar una puerta que nos permite salir al patio. Nos entramos en otro ambiente. Pero junto a esta unidad que funciona de esa manera, nos encontramos otra pequeña, que es esta de aquí, que es una pequeña estancia trapezoidal. En este caso, pues sus dimensiones son muy pequeñas, son de 2,27 m por 2,29 m por 1, en fin, son una estancia muy pequeñita. Documentamos el muro de cierre, lo vemos aquí, y en la parte exterior los restos de un pozo ciego. Entendemos que en esta parte, en esta pequeña estancia, debió de localizarse la letrina. Debemos tener presente que el yacimiento, como vamos a ir viendo en las fotografías, se encuentra muy arrasado. ¿Verdad? A veces muchos de estos elementos no aparecen del todo bien configurados. La siguiente unidad importante, o el siguiente espacio importante dentro de esta casa es el patio. El patio es de planta poligonal, como se ve aquí, y tiene una superficie de 28,9 metros cuadrados. Como también se puede observar, se encontraba colmatado con el derrumbe de las techumbres que habían caído sobre el ámbito del patio. Incluso aquí podemos ver el detalle de la caída de todas las tejas. Y interiormente se encontraba dividido, o tenía un pórtico en el lado sur que se prolongaba también por el lado este. Aquí vemos detalle, ahora lo veremos con más claridad, detalle de esos pilares. Vamos a ver. Aquí tenemos uno y otro, y aquí tenemos, esto es el lado sur, y aquí tenemos en el lado este ese otro pilar que debe existir volcado, completamente volcado. Para que nos hagamos una idea, viendo el patio, una vez que ya se ha terminado la excavación, se queda bien definido ese ámbito de pórtico que da acceso a la crujía sur y a la crujía este, y también se localiza una caja de escalera que tiene aproximadamente unos 2 metros por unos 60 de ancho, y se detecta con claridad la impronta de al menos 3 escalones. Esto nos está indicando que por lo menos esta vivienda debió tener una parte alta, un espacio ocupado en altura, probablemente una golfa. Sin duda alguna, la parte del salón noble de esta casa fue el salón este. En este caso es también de planta rectangular y
tiene una dimensión de 13,5 metros, también por 2,30, las alturas son bastante homogéneas, y como en todos los casos anteriores, observamos que aparece colmatado del derrumbe, y una vez que se produce la excavación, comprobamos que sí conserva un pavimento de cal, un pavimento blanco de cal, bastante sólido, y en el extremo sur se aprecia la existencia de los restos de una aranía lateral que debió de quedar en alto con respecto al nivel original del suelo del salón. De hecho, esta retícula, vamos a ver, el cursor si quiere aparecer, sí. Esta retícula de ladrillo nos está indicando que existe una estructura para soportar una zona un poquito más alta y crear una cámara aislante de ese espacio. Cuanto a la crujía sobre cierre de esta vivienda, solo pudo ser excavada parcialmente y, como se ve aquí, pues se ve con claridad la planta de sus muros y el acceso a la misma. No podemos definirla funcionalmente, el salón, cuál es su función. Con la segunda vivienda, que como hemos visto, al igual que la primera, también se adosa a la cara sur de esa nave grande que era que habíamos visto inicialmente, se adosa también a su vez a la casa 1 y ha sido excavada mucho parcialmente. Aquí solo podemos documentar lo que es el salón norte, en este caso se conserva ese salón norte y parte del patio. Ese salón tiene unos 5 metros por 2, conserva también, como vemos aquí, restos de un suelo de cal, como vimos en la casa anterior, y el patio parece inicialmente que debió de ser rectangular o una forma parecida, ya que queda más o menos bien configurado. Queremos destacar de esta casa un detalle, una reforma que se le produce en un momento posterior. El muro de cierre, que aparece aquí bien configurado, que continúa por aquí, por el de esa nave que hemos indicado que es anterior, en un momento dado se tiene que ver reforzado por la construcción de este otro, que se construye justo encima. Y aquí aparece también una acumulación de piedras en la parte exterior, que en principio no podemos interpretarla como un derrumbe porque solo aparece muy localizada, pero en fin, no sabemos si es solamente un apoyo que se ha hecho ahí muy somero. Aquí vemos la zona a la que nos estamos refiriendo en planta. Esta es la vista general de la zona excavada en su totalidad. Podemos ver cómo se aprecia claramente esta estructura, esta otra, luego veremos a ver cómo la podemos interpretar, y las dos viviendas que comparten un muro medianero y que se adosan directamente sobre este. La zona de patio, como dije anteriormente, confirmamos que es una zona de patio o que es una zona abierta que no tiene ocupación, porque toda esta parte que se ve marcada aquí de amarillo son la investigación propia para la obra, para ver por qué sitio tendría que pasar las tuberías y que afectara al yacimiento, con lo menor posible, con el menor grado posible. Entonces se fue sondeando y excavando y se comprobó que en todo este espacio, igual que aquí también, no aparecen ningún tipo de restos estructurales, aunque sí aparecen pues, niveles de ceniza dispersos, niveles de cerámica rodada, propio de un entorno de habitación. En cuanto a la zona 2, esta se encuentra ubicada al sureste de la anterior, separada de la misma por unos 80 metros lineales aproximadamente. Y aquí la realidad constructiva que vamos a ver es totalmente diferente a la que hemos visto hasta ahora. De hecho, en lo que nosotros podemos documentar es una gran finca, una gran propiedad que amortiza una casa previamente existente. Nosotros la hemos denominado la casa 2A, que es la grande, y la 2B, que es esta de aquí. La casa 2A
tiene una superficie total de 456 metros cuadrados, tiene una superficie bastante importante. Como vemos, su planta es trapezoidal, queda delimitado por muros de tapia, e interiormente se organiza con dos crujías en forma de L, una en su lado oeste y otra en el lado sur. La entrada se encuentra en el sur, en el muro sur, ligeramente descentrada, no se encuentra en el centro, y está formada, como podemos ver aquí, por un vano que también conserva su escalón de mampostería. Se conservan las dos quicialeras de acceso. Podemos comprobar como la jamba, en este caso, se ha definido con un machón, con un pilar de ladrillo. Sin embargo, en este caso de aquí, podemos comprobar que cuando se amortiza la construcción preexistente, luego la veremos con algo más de detalle, en este caso se reaprovecha el alzado del muro para constituir la jamba y no demolerla, porque lo demás, tanto como se ve aquí, como vemos en la fotografía aérea, quedó completamente arrasado. Aquí vemos el detalle de las jambas. Esa crujía sur, vamos a ver algunos datos. Está estructurada en un zaguán de entrada, que es este de aquí, que queda bien definido, con una entrada en un acceso apodado. Aquí tenemos la entrada desde la calle y aquí tenemos la entrada desde el patio. Y a ambos lados se le desarrollan dos estancias. Una, esta primera, que tiene cerca de 7 metros, 6,90 de longitud, la anchura de la crujía de 2,5 metros. Interiormente no aparece dividida por ningún muro, no presenta ninguna partición interior. Y esta otra crujía, que es mayor y que mide 9,5 metros, y que al igual que la otra tampoco presenta divisiones internas, pero todas sí que presentan sus puertas de acceso hacia el patio. Y normalmente, cuando no han sido expoliadas, porque este edificio sufrió un proceso de expolio largo, lo que son las jambas suelen aparecer configuradas con pilares de ladrillo. En cuanto a la crujía oeste, que es la de mayores dimensiones, esta tiene una longitud de unos 16 metros y también con 2,5 metros de anchura. El muro de cierre perimetral se perdió. Cuando nosotros hicimos la excavación arqueológica ya había desaparecido, pero sí se conserva la cimentación, la preparación para la cimentación de su construcción, y tampoco interiormente encontramos ningún tipo de división interna, y su puerta que da también acceso al patio. Aquí vemos algunos detalles. La estratigrafía es muy sencilla, solo aparecen capas de tierra vegetal que lo van colmatando todo. Como podemos ver, también está de aquí, y que vemos toda la preparación para construir ese muro. En cuanto al patio, que es el elemento más notable de todo el conjunto, tiene una superficie de 304 metros cuadrados. Supone el 65% de la superficie de la vivienda. Vamos a de planta trapezoidal, y sí se documentó en esta parte de aquí la entrada de unos atanores de barro para suministrar agua. Se hicieron algunos sondeos, se hicieron una excavación primero de extensión, y luego se sondeó para intentar localizar presencia de andenes, presencia de alguna alberca, o simplemente ver si era una zona simplemente cultivada. Parece que no tenía ningún tipo de estructura interna. Pero también asociada a la casa y fuera de ella aparecen otros elementos que se relacionan, como es esta alberca construida en tapial, vamos a ver, que tiene 3 metros de lado en cada uno de sus lados. Algún detalle en el que se documenta un tramo de acequia para alimentarla, ¿no?, para coger agua, que evidentemente procedería de algún ramal, del ramal de Puja, que viene a regar todos los pavos de Puja. Y luego, en toda esta superficie, puntualmente se detectaban los restos de los atanores de barro que llevaban el agua al interior de esa vivienda. En cuanto a la casa 2B, es decir, la previa resistente, ocupa todo este espacio. Vemos
que también tiene en lo que se ha podido excavar una planta trapezoidal, y al igual que la anterior, está construida con muros de tapia, de argamasa, de tapial, pero a diferencia de aquella, de la más reciente, en la que solo se utiliza el tapial, en este caso sí se utiliza de forma mixta el tapial con la mampostería. En este caso encontramos restos de probablemente una pequeña cocina, porque aquí tenemos un horno, y vemos como tenemos ese muro que son de mampostería, igualmente los mismos niveles de derrumbe que vimos en la zona 1 y en este otro sector, porque aparece igualmente esa misma fábrica y en el encuentro de los muros de mampostería, pilares cuadrados, intentando utilizar losas bien encuadradas. Cuando en este lugar vamos a encontrar dos fases de ocupación bien diferenciadas. Bien, por ir un poco concluyendo y ver un poco todos estos espacios domésticos que hemos visto, cómo los interpretamos y qué conclusiones sacamos desde el punto de vista arqueológico histórico. Volviendo a la imagen inicial, todos esos restos, no he hablado, por no extenderme en exceso, de este conjunto, y voy a hablar ahora, porque durante la excavación, como se ve aquí, un poquito más negrito, los restos que van apareciendo son muy exiguos, pero cuando trazamos las líneas, proyectamos esos muros, nos dan estas formas. Evidentemente, esta planta, que es muy grande, si nosotros no hubiéramos encontrado esta otra aquí y esta otra aquí, que también son muy grandes, pues nos haría plantear la posibilidad de que esto realmente fuera así o no, pero teniendo estos antecedentes ya bien contrastados y documentos arqueológicamente, planteamos la existencia de otra gran finca, otra gran propiedad intermedia, y aquí vamos a encontrar los restos de otra huerta. Hay que tener en cuenta que lo que se ha excavado es el ámbito, como se ve todavía, del depósito, lo que se sondeó y lo que se está viendo. Pero toda esta parte de aquí, aunque se hicieron algunas catas, está sin excavar. Es decir, que la realidad arqueológica de aquí puede completar un poco la imagen que estamos viendo ahora. Viéndolo con más detalle, cada uno de esos espacios, vamos a plantear inicialmente la hipótesis de que existen unas líneas de circulación no definidas todavía como calles, sino como espacios por los que se van acercando a esas viviendas que están separadas, salvo en este punto. Aquí ya la construcción, la presencia de estos muros, ya se está definiendo un ámbito más o menos claro. Tenemos la entrada a esta casa, bien documentada, y probablemente la entrada a la casa 2 se encontraría por la zona sur. Planteamos que la construcción original, la más antigua, es esa L inicial que vimos, que recuerdo que indicaba que se encontraba topográficamente más alta, y estas casas quedaron a un nivel inferior, que aparece bien definida con esas dos naves, y posteriormente se le añade esta casa, esta vivienda, la vivienda número 1, la número 2, y tenemos ese elemento intermedio que nos hace plantearnos muchas dudas. Incluso la posibilidad, ya que podemos prolongar esta crujía hasta aquí, inicialmente, originalmente pudiera haber una doble crujía del lado oeste, ¿no? Porque continúan por aquí los restos, y que quedara después modificada con ese proceso de transformación, de partición que ya estamos viendo, y de crecimiento. Y esta otra construcción que se nos quedaba más al sur de este conjunto. En cuanto a la zona 2, está mucho más claro, ¿no? Hay una primera ocupación que en un momento dado es abandonada y su existencia apenas condiciona la planta de la nueva construcción, de momento que es una gran propiedad de más de 400 metros, y aquí volvemos a encontrar otra serie de restos con una zona, con unos huecos, unas puertas de acceso que también nos permiten más o menos poder establecer la existencia de otra gran propiedad en sus proximidades. De hecho, si volvemos atrás, vamos viendo el eje, parece que existe un eje
que va de sureste a noroeste. Probablemente incluso tenga que ver con el trazado antiguo del camino de Alfacar, que hoy día lo conocemos rectilíneo, de la propia carretera. Bien, para terminar, viendo un poco cómo se ubica ese yacimiento en la realidad actual, esto es lo que nosotros excavamos, lo que nosotros interpretamos, y aquí hemos señalado la aparición del cementerio de la Macbara. Según el arqueólogo, la cronología es islámica, no nos aporta inicialmente más información. No sabemos si podemos asociarla a este conjunto o al que existe en época nazarí. Tenemos este conjunto, como digo, tenemos aquí el cementerio y luego vamos a encontrar de forma dispersa restos de época nazarí. Aquí. ¿Qué cronología le damos a lo que acabamos de ver? Eso es importante. Por los materiales arqueológicos que aparecen asociados tanto a todo el conjunto de la zona 1, a esta parte también, a la parte más antigua de la zona 2, son del siglo XI. Están centrados en el siglo XI. Y el momento final de abandono, tanto de esta parte como de todo el resto del conjunto, se produce en el siglo XII, en un momento indeterminado del siglo XII. Si recuperamos aquellos datos históricos que enunciamos al principio, en el que era una zona sometida constantemente a tensión bélica por la presencia del Castillejo de Níbar, punto frecuentado por las huestes castellanas cuando entran en la Vega de Granada, y tenemos presente la expedición de Alfonso I en 1125-1126, pues entendemos que todo lo que estamos viendo forma parte de la alquería de Cújar, tal como debió de ser hasta su desaparición en el siglo XII, probablemente motivo de estos hechos históricos. Y desde el punto de vista espacial, lo que estamos viendo es una organización incipiente, un incipiente urbanismo en el que hay espacio suficiente para que se establezcan grandes parcelas, lo suficientemente alejadas unas de otras, pero en algunas de ellas, en las más antiguas, como en la de la zona, ya sí se detecta un proceso de crecimiento en torno a esas parcelas originales. Y bueno, pues con esto yo creo que puedo dar por terminada esta exposición preliminar de lo que ha sido la investigación de lo que conocemos hasta ahora de la alquería de Cújar. Muchas gracias. Sobre un tema que no se conoce tanto, o bueno, que siempre quedan cosas por conocer, como el tema de una alquería, en este caso una alquería en el área periurbana, y bueno, iniciamos un turno de preguntas. Yo me reservo después para hacer mis preguntas. Si no hay turno, a ver, José María. Me resulta muy interesante y me parece una intervención arqueológica muy cuidada y con todos los condicionantes que tiene una intervención siempre de urgencia, ¿no? Pero, y me sugiere muchísimas cosas desde el punto de vista arqueológico, de organización del territorio. Pregunto solamente algunas dudas respecto a la cronología de los dos tipos de ambientes que habéis documentado, ¿no? Decía que en el caso de la zona 2, sí. Obviamente sería anterior el espacio más pequeñito, sí, y luego la gran finca, pero en el otro caso sería al contrario. El primero sería el más grande, que es el que está topográficamente más alto, sí, y los más pequeños serían posteriores. ¿Había relación física entre los muros de uno a otro, o por topografía no llegaba a haber esa relación física entre los dos? ¿Te refieres a la zona 1? En la zona 1. Sí. Digo porque... Ahora, apoya directamente, es decir, que el muro de cierre de la crujía sur de ese gran edificio
es el muro de cierre de las casas. O sea, lo utilizan para... Lo que pasa es que hemos conservado los niveles de pavimentación, como habéis visto, de esas casas, pero sin embargo, en esa gran crujía o en ese gran espacio en forma de L, ni pavimento ni la huella de los palos de acceso, evidentemente debe estar más alto. Sí, sí. Luego, desde el punto de vista funcional, pues también plantea cuestiones por el hecho de que haya tanta diferencia entre unos espacios de habitación y otros, ¿no? Y eso son diferencias desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, son diferencias desde el punto de vista funcional. No parece muy práctico como vivienda esos espacios tan grandes, con unos patios tan enormes que tienen unas crujillas tan estrechas en las que como mínimo es incómodo vivir, ¿no? Y yo lo dejo ahí. Sí. Como bueno, reflexión. evidentemente eso lo hemos planteado y hemos reflexionado sobre ello. Esto tenemos como he dicho antes, tenemos un problema muy grave. La intervención se ve bien, pero tengo un problema, que es que el yacimiento está muy arrasado. Y de hecho, en concreto, como podemos ver, esta crujía, que es la más sorprendente, que es la más extensa y que no le documentamos divisiones internas, tener en cuenta que ha desaparecido todo su muro de cierre y toda esta parte está muy afectada con todos los procesos agrícolas posteriores. O bien existía y han desaparecido, o bien evidentemente también habrá que relacionarlo con precisamente el cultivo del entorno y con procesos de trabajo. Porque es una vez muy grande, evidentemente. Sí, porque el material que habéis encontrado dentro de esos espacios, material cerámico, indica una ocupación doméstica o no es significativo. Sí. Vamos, aquí quizás, vamos, sí, se ve con claridad, porque incluso aparecen cazuelas, alguna cazuela entera pegada aquí, cayó dentro de la zona del muro. Aquí el número de piezas completas es menor, pero en la zona 1 que están prácticamente enteras y in situ. Sí. Y evidentemente pues, la tipología son piezas que indican un uso doméstico. Sí. No son grandes alcanaces o son grandes tinajas, no. De hecho, apenas hay algunas, pero no son tampoco muy numerosas. Y luego, para no extenderme mucho, una última cuestión respecto al abandono, ¿no? Que me llama mucho la atención en los perfiles que deja el sondeo, y luego tú mismo lo has dicho, sobre lo que cubría directamente la estructura, niveles de tierra, de suelo vegetal para cultivo, que tienen una altura considerable, ¿no? Tiene 1,5 metros, es variable, en las zonas más bajas es más bajo, pero vamos, sí, sobre 1,5 metros aproximadamente, lo que lo cubre un paquete homogéneo de tierra vegetal. Pero en ese caso me resulta llamativo porque el nivel de arrasamiento es muy importante, lo cual quiere decir que eso durante un tiempo probablemente, sin embargo, había encontrado niveles de teja. Sí. O sea que el abandono provocó el derrumbe y el derrumbe de los tejados, que lo habéis encontrado, y un derrumbe además precioso. Pero eso quiere decir que eso estuvo durante un tiempo expuesto y que luego se aportó esa tierra sobre, de manera que llegó a arrasarse. Se arrasó completamente. Por completo. Sí. Incluso en la zona 1 no se ve de forma tan clara, pero aquí sí se ve claramente las huellas de expolio, además, antes de ese arrasamiento. Se ve como lo que son las jambas de ladrillo han sido expoliadas. En este caso, por ejemplo, incluso, que no lo he comentado, allí hemos visto que los pavimentos son de tierra y son de cal, en los salones principales. Aquí, en ningún sitio ha aparecido ningún nivel claro de pavimentación, solo aquí. Solo aquí, una cata que se hizo, apareció un ladrillo, un par de ladrillos en posición horizontal que nos podría indicar que a lo mejor pudo haber un suelo de ladrillo, pero y si los sitios fue expoliado completamente. Sí. Muy gracias. A mí también me gustaría felicitaros a ti y a todo el grupo, porque sin duda llama la atención lo que ha hecho José María, una excavación tan pulcra, las condiciones que normalmente se hacen en estas excavaciones es rara avis. Por lo tanto, mi felicitación. A mí me gustaría hacer una observación a la aparente extrañeza de considerar espacio doméstico ese tipo de casa. Y para mí no lo es. En primer lugar,
tenemos que tener en cuenta que estamos en un espacio rural, en un espacio donde no hay problemas de hacer una casa muy constreñida, muy cerrada con crujías. Es decir, que la implantación en un espacio abierto sin problema, constituir fincas grandes, eso era absolutamente normal. Y lo interesante para mí de esta excavación es que documenta cuál es la opción a la hora de definir un espacio doméstico rural, donde no hay problema de espacio, que inmediatamente rompe el esquema habitual que nosotros tenemos de una casa-patio con 4 crujías delimitando ese patio. Eso es una opción urbana y es una opción de estar constreñido, porque claro, un patio con 4 crujías normalmente es pequeñito. Sin embargo, cuando se trata de definir una parcela donde tienes mucho espacio, como te sobra espacio, lo que tú haces es 2 crujías, haces una tapia definiendo un espacio de patio muy grande, porque de esa manera lo que estás haciendo es definir ya una parcela familiar que después, si eso hubiera tenido unos procesos normales de desarrollo, hubiera sido subdividido entre miembros de la familia, se hubiera generado probablemente 2 nuevas casas, hubieran sido esas casas ampliadas en las zonas perimetrales porque no hay problema de espacio. Pero bueno, el interés para mí es que nos informas de un tipo de casa en el medio rural y en una fecha del siglo XI-XII que a mí me parece muy interesante, y por eso te animé y te sigo animando a que eso valdría la pena publicarlo. La verdad es que información solamente tienes de la casa de la alberca, porque el otro está en un estado de expolio increíble. La crujía que está bien documentada, tú tienes 3 piezas, zaguán y 2 salas absolutamente normales abiertas al patio. La otra crujía es que está casi desaparecida en muchos tramos. Por lo tanto, que esa crujía tuviera una subdivisión que generara 2 espacios y que tuviera su otro vano más hacia la parte sur, no sería nada extraño. Pero sin duda la clave, en definitiva, para compensar estas dudas razonables de ¿será eso un espacio residencial?, es el material mueble, es la cerámica que tiene. Por lo tanto, publicar eso con los materiales cerámicos para despejar cualquier duda sobre la función doméstica de ese espacio, sobre todo el que está más completo, porque ese espacio es el que te permite iluminar los otros. A mí lo otro especialmente interesante también es ver el proceso de sustitución de las técnicas de mampostería y lo que debieron ser alzados de tierra por la aparición de una técnica de encofrado de hormigón con refuerzos de ladrillo. Que eso, nosotros, Pedro y yo, que lo hemos trabajado en otras áreas, situamos el cambio de material y de técnica del 11 al 12. ¿Qué decir? Para mí, esos muros de tapial de hormigón sólidos con machones de ladrillo, por lo que nosotros conocemos, nunca los pesaríamos antes del 12. En el panorama del 11 nosotros no lo situamos. Por lo tanto, a mí personalmente también me parece que estudiar más rigurosamente ese cambio, y bueno, y siempre el problema, donde hay piedra, que son las casas más antiguas, tienes expolio. Sin embargo, donde tienes encofrado de hormigón ya es más difícil y lógicamente se conserva algo mejor, pero los zócalos de mampostería, una vez abandonada una casa de estas, los expoliaban para la nueva, que probablemente muchos de esos zócalos de mampostería eran desmontados y utilizados en los muros de hormigón de la fase posterior. Nada más. Voy a lo que ha dicho Julio, pero para ver qué penséis vosotros, yo no sé. Yo entiendo que en esta ocupación del espacio agrícola pueden haber diferentes modelos y me
imagino depende también de las personas que se sienten, lógicamente, y que una cosa serán los campesinos que se sienten, y en estos casos podemos estar, como por ejemplo vimos en el ejemplo de la campiña de Córdoba, ante fincas de propietarios privados que viven en la ciudad y que están ocupando este terreno con fines, sobre todo productivos, y que generan unos edificios, unos espacios que no son estrictamente espacios domésticos. Lo que pasa es que los fines de semana, por analizar, o cuando van los jornaleros a trabajar, pues se comen una cazuela y se comen un potaje en la cazuela buena. Eso no significa que Eso se monta. Entonces quería que se reflexionara, porque a mí, verdaderamente, tal y como está, para mí eso no es una casa. Es decir, otra cosa es que ahí se pueda pasar un fin de semana, que se pueda dormir. Pero para mí eso no es una casa. Una casa es otra cosa. Una casa es la primera que has presentado. Es decir, la que está adosada en el área 1, eso sí es una casa. Pero lo otro no reúne las condiciones de la realidad. Sí. Pero no ha podido ser que haya perdido la tabicación intermedia de lo que hubiera tenido. Pero es que no solamente eso, o sea, es que todo ese patio no es el patio de una casa. El patio de 300 metros es demasiado. Esa crujía, a mí ese edificio, no sé si tú Ángel lo conoces, este edificio el grande del área 2, se parece muchísimo al Castellar de Elche, prácticamente igual. ¿Conoces? No lo conozco. Que están trabajando Sonia Gutiérrez y es prácticamente igual, solamente le falta que aquel tiene 3 crujías en vez de 2. Un edificio de esas dimensiones también es entonces y está en la alcazaba de un despoblado. No tiene murallas porque la propia alcazaba tiene sus murallas, ¿no? Sí. No es un edificio, a mí no estoy hablando que sea nada de eso, ¿no? Pero que no se parece a una casa, ¿no? Por mi punto de vista. Yo creo que aquí quizás también otro elemento que puede incidir un poco en esta diatriba de si podría ser más doméstico que más rural. Evidentemente estamos en el entorno periurbano de una ciudad, no estamos en medio de una zona completamente rural, y que también estamos en un momento muy inicial del crecimiento. Ahí parece que existe esta implantación y que en muy poco tiempo es abandonado, ¿no? Entonces, bueno, son todos datos de... No, es por continuar con lo de Pedro. Pedro, como sabéis, es muy inteligente y sus objeciones siempre son inteligentes, por eso ya llevamos 20 y tantos años trabajando juntos. Pero es curioso que 2 personas que tenemos un trabajo absolutamente unitario, tenemos observaciones. Pedro no ve eso una casa y yo reitero que yo veo una casa. Una casa, y lo que quiero que sigamos discutiendo, estamos habituados a casas en el medio urbano y a casas donde hay problema de espacio. Eso es lo que genera una casa con 4 crujías, con un patio pequeño. Ahora, cuando tú tienes el espacio más que suficiente, para mí el que tú dispongas de las crujías que necesitas. Tú tienes ahí, ¿por qué no se va a poder vivir en 2 crujías que tiene un gran patio cerrado que te da esa privacidad respecto al exterior? Tienes todas las necesidades cubiertas de zaguán, de salón, de letrina, etcétera, etcétera, en el caso de que pudiéramos, que no estuviera tan expoliado. Y simplemente lo que tienes es un gran patio cercado. ¿Qué problema hay para que eso sea una casa? Insisto en que lo que dice Pedro a mí siempre me parece razonable de cara a que afinemos más la argumentación, pero a mí tú no me has dado, Pedro, argumentos suficientes para decirme qué dificultad hay para vivir ahí. Vamos a ver, si es cuestión de espacio, allá arriba se hace una casa y se hace una casa como León Marta. Es decir, la casa del área 1, la primera que presentó, con su letrina, con su zaguán, con su pequeña, con su salón, con su oranía, eso es una casa con todas las de la ley. Y está en el mismo sitio. Es decir, si la gente tuviera tanto afán, pues se lo hubieran hecho de otra manera. Es decir, ahí en ese mismo espacio, en esa misma alquería, con todo el espacio de sobra, se hace una casa, no se tiene que hacer una casa, se hace una casa normal. Es decir, la gente, pero toda la vida de Dios, cuando tiene una finca, no significa que tú vayas a ir a una finca con tu casa, tú ocupas y te haces una casa con unas dimensiones razonables. Entonces, lo que estoy diciendo es que eso a mí no me recuerda a una casa, pero además es que esa infraestructura hidráulica, con esa regularidad, con todo eso,
tampoco le está demostrando que son los campesinos que son los pobreticos que están ahí, que cogen. No, hay una inversión, hay una planificación, hay una intencionalidad. Y sabemos además, aunque no tengamos esos espacios controlados, que hay una cosa que las fuentes escritas llaman almunias, que la gente que viven en la ciudad, que son burgueses, que son más pobres, que son más ricos, que son más aristócratas, que están haciendo continuamente unas propiedades en el campo en las cuales no residen, que tienen una finalidad principalmente productiva, a las que llevan a parceros, llevan braceros para que trabajen o se trabajan de otras maneras. Y entonces, ¿por qué no van a ser estos edificios que están en el entorno de Granada ese tipo de propiedades? ¿Por qué tenemos que condenarlos? Es decir, son casas raras, pero son casas, y no podemos barajar las otras posibilidades. Tú y yo hemos discutido y hemos publicado casas gigantescas en la primera ocupación de Sillasa, y cuando hay una densificación del espacio terminamos generando unas casas ridículas pequeñitas como esa. Si este debate solamente lo podríamos decir si tuviéramos suficiente visión general para entonces poder... Porque aquí hay un tema que sí es: ¿por qué existen esas diferencias de tamaño si defendemos que estamos ante espacio? Eso, evidentemente, si tuviéramos una excavación que hubiera dado una información exhaustiva y que no estuviera destruida y desaparecida la información, yo entonces sí me plantearía la extrañeza de por qué hay casas con unas parcelas enormes y otras sin que exista problema de espacio. Pero en el caso que ahí sí se hubiera podido plantear que tenemos unas parcelas de primer momento y por lo tanto grandísimas, como tú y yo hemos publicado en Cieza, que son 6 y 7 veces más grandes que las casas que después encontramos en el último momento cuando no hay espacio, pues está perfectamente explicado. Hay un problema de disposición. La casa esa pequeña que hay ahí no es la casa normal, por decirlo de alguna manera. Es la casa típica de espacios constreñidos. Las casas pequeñas de Sillasa no son las casas normales, son las casas constreñidas, especialmente constreñidas. El debate ese solamente lo podríamos hacer con un conocimiento exhaustivo de un yacimiento que tuviera todo. Por lo tanto, yo también sé que mi argumento tiene limitaciones, pero no es el problema, no es el tema del tamaño. Pero que una casa, alguien que tiene espacio suficiente, construya todas sus dependencias en 2 crujías y decida delimitar un gran espacio con su muro, es lo mismo que hemos defendido en las grandes parcelas fundacionales de Sillasa, que hemos publicado hace un año, tú y yo. Pero es muy bueno que tú y yo discretamos, porque eso hace que nuestros artículos sean buenos. No, yo estoy un poco en inferioridad de condiciones porque no he excavado ninguna alquería en este caso. Bueno, he hecho alguna excavación como la Guajarre, donde había casa. Pero yo, la verdad, cuando hablo a Pedro, he visto la luz. He dicho, esto es lo que yo hubiera querido decir. Es decir, yo ahí veo unas casas enormes, con un área de cultivo tan grande, parece importante, con un patio enorme, separadas. Yo no veo una planificación. Es decir, a mí es que ni siquiera me recuerda una alquería. Me recuerda más un espacio urbano ocupado con fincas. Y había pensado lo de las almunias, pero pensé que estaba yo muy obsesionada por el tema de las almunias. Digo, es que no estoy... Pero la verdad es que me recuerda un poco eso. O sea, yo lo que conozco de la alquería, que como sabéis trabajo más con documentación escrita, jamás de lo que he estudiado y de lo que he visto documentalmente, es verdad que en una época muy tardía, finales del 15, principios del 16, he visto este modelo. Yo he visto barrios... Primero he visto alquerías ya compactas, que era algún tiempo, que todavía se pueden distinguir los barrios separados de otro tiempo, pero las casas da la impresión de que son casas, vamos, son casas adosadas una a la otra, casas más, que da la impresión de que son más pequeñas. Yo ahora mismo no puedo decir tamaño, pero sí me acuerdo de alquerías como Turillas en la Tierra de la Muñeca, por ejemplo, son casas pegadas una a la otra, ¿no? Con espacios comunes como sería la plaza donde estaría la mezquita mayor, por ejemplo, lo que no impide que haya un edificio religioso emblemático, rábita o mezquita para barrios. Pero la verdad que a mí esta imagen tan de casa grande, que da la impresión
que o una cosa, sí, es como productiva y finca de recreo, es que es lo que yo veo. Y entonces me da la impresión de Almunia. Y entonces le iba a preguntar, pero lo que quería preguntarle a Ángel es si la palabra alquería, ¿en qué fuente la encuentras? Que si dices que esto en el siglo XII ya no está, ¿qué fuente se refiere esto como alquería o cómo cuál es el término que utiliza? Bueno, en primer lugar, la cuestión de la Almunia, ya Pedro lo ha apuntado, nosotros también lo planteamos en su momento, cuando estábamos excavando, que esta estructura tan grande pudiera ser a lo mejor una Almunia. Nosotros nunca lo hemos llamado Almunia, porque entendemos que una Almunia tiene otras características arquitectónicas y mucho más, una arquitectura mucho más elaborada y pudiente que esto, que es muy rural, ¿no? Entonces, optamos por desechar la opción de llamarlo Almunia. Simplemente, bueno, aquí están, estas son las plantas que tenemos, ahora discutimos si son casas o puede ser, no Almunia, pero a lo mejor pueden ser construcciones que tienen una parte doméstica y una parte que a lo mejor hay que relacionarla con los procesos productivos, con el cultivo de esa tierra. Con respecto a lo de la cronología, el topónimo lo cita Iván Jatib, la relación de alquería. Sí, alquería cultural, como te digo. Y además luego lo cita como el lugar de nacimiento de San Malik. Entonces, más o menos, aparece bien documentado en algunas ocasiones en la documentación árabe. Y ya como digo, posteriormente en el 16 vuelve a aparecer. Voy a decir una cuestión. Esto que nosotros vemos que se abandona en el siglo XII, ahora mismo nos vamos a apuntar si justo coincide con 1125 o posterior, o hay un momento en 1125 y otro posterior, porque como está en una zona evidentemente que presenta muchas debilidades desde el punto de vista de su defensa y que es una zona en la que siempre hay incursiones o presencia de la hueste cristiana cuando vienen a raciar la vega y deciden abandonarlo. Lo que sí está claro es que la alquería de Cújar sigue existiendo hasta el 16, pero no aquí. Se ha trasladado a otro sitio. Eso quizás no he incidido yo lo suficiente. Vamos a verlo. Aquí, como hemos señalado antes, teníamos restos nazaríes aquí, otros restos nazaríes aquí más arriba, que aparecen, pero como he mencionado en esos libros, los avices de la Iglesia de Granada que citan el horno de la alquería, la era de la alquería, y varios pagos agrícolas dentro de la alquería, probablemente esa alquería nazarí se ve desplazada más hacia Granada, más hacia la zona de Granada. Hasta ahora no hemos podido saber dónde, salvo por estos restos más residuales que aparecen en esos dos puntos, a lo mejor se encontraba justo en la zona que ya está urbanizada y que no quedan restos. Hijo, Parque Nueva Granada, pero que existió como núcleo sí, pero no tiene nada que ver con esto. Esto es una realidad que se abandona, pero que debe ser, evidentemente, esa alquería de Cújar que ya existe desde época antigua. ¿En qué momento se abandona? En torno al siglo XII, porque como tenemos restos nazaríes, justo aquí, dentro de nuestra zona de excavación también, lo que sí tenemos muy claro, sin haber hecho un estudio en este momento exhaustivo de toda la cerámica recuperada, sí, la impresión que tenemos de cuando se hizo la excavación es que no hay nada ya claramente identificable como almohades del XIII. No tenemos esas piezas significativas, cantilas de pie alto, ciertos barnices, ciertas formas, que son muy típicas. Y sin embargo aquí, donde sí aparecen esos niveles nazaríes, sí encontramos la cerámica típica nazarí. Por tanto, en un momento del XII intentaremos. Esto nos va a dar pie a seguir profundizando en todo lo que estamos hablando y todas las líneas que estamos planteando, profundizar un poco más en este asunto. Intentaremos ajustar más ese momento de abandono. Hay muchas palabras, hay como 3 palabras. Sí, bueno, ya tiene el micrófono, entonces. Sí. Yo un poco tarde, pero participo de la opinión de Pedro Marceladi. Ya lo que Hay una cuestión para mí, al no conocer a qué extensión territorial estaba supeditada esa edificación, no me atrevo a hacer una propuesta a lo que está planteado. Pero para mí está clarísimo que es una edificación tremendamente racional al servicio de una función, que en este caso sería agrícola, que además viviese, también tenemos edificaciones, pero que llamarle casa
a esto para mí no creo que sea lo más aceptado de todo lo que se ha dicho. Son edificaciones vinculadas a un espacio que tendría una función de almacenamiento, donde también se vive. Vamos, que no hay que ir muy lejos. Aquí se vivían los cortijos en los atarros encima del verano. No había dormitorios. A ver, pues está también José María y José María. Sí, me ha interesado mucho ver la alberca esa. ¿Puedes poner imágenes? Esa alberquilla, porque viéndolo así en planta, claro, puede parecer obvio que de una alberca sale una conducción que lleva a algún sitio, pero hay montones de posibles maneras de que esa conducción, que en principio era de Atanores, hay varias maneras de que salga de la alberca. Puede salir a cierta altura, tener una parte de la conducción embutida en el muro, salir por el fondo, y la función, o sea, según la situación del desagüe, en este caso parece que estaba canalizado ya desde la alberca, su función podría ser, de hecho, crear presión. Más que ocultar la canalización, a mí me da la impresión de que, dependiendo de cómo sea la conexión entre la canalización y la alberca, la función parece ser la de crear agua que llega, o sea, la de crear una puerta de agua que llegue hasta su destino, que parece ser de hecho el patio, más que no las dependencias, con lo cual la cosa es interesantísima. Me imagino que habéis podido excavar la alberca. Se acabó la mitad de la alberca. Porque esa es otra de las cosas que hemos comentado aquí, lo que nos dedicamos a la arqueología, que es la política que en los últimos años tenemos de que no se excava aquello que no se destruye. Ya. Es decir, ¿no habéis podido ver el fondo de la alberca, el vaso? O sea, sí. ¿habéis liberado el vaso por dentro? Lo que es la mitad. Bueno. Sí. Ven aquí, pues es lo que sí. la fotografía. ¿Y habéis podido ver por dónde sale la conducción de Atanores entonces? No. Habéis decidido que era la mitad que no tocaba, ¿no? Es que no se puede siquiera descartar que de esa alberca salgan canalizaciones hacia otras, hacia otros sitios. Y esto es una sofisticación interesante, o sea, e importante. Ahora hay que tener en cuenta que estamos, como se ha comentado aquí, en un medio periurbano, en una ciudad como Granada, etc. Pero esa alberca es muy interesante. Por topografía, si os fijáis, veis aquí tenemos la colmatación de la alberca y aquí tenemos el patio. O sea, hay una diferencia topográfica, evidentemente está más alta la alberca, pero no mucho más. Pero nosotros realmente, Atanores, aparte de que entra en el patio, aquí, en lo que era en toda esta superficie, sí se documenta puntualmente, no porque están descritos, pero sí se documenta el trazado y solo el punto que lleve a esta finca. Pues no es descartable que se hicieran otros para las fincas más abajo, que están ahí. Sí, entonces esa conducción que situáis saliendo de la alberca es hipotética o sea. Sí, esa no es hipotética. Vale. O sea que la situación es una lo que sí está claro es el trazado aquí, y que hay algún tipo de conexión, efectivamente. Lo que sí veo también es que hay prácticamente 1 metro de altura preservado de la alberca, y en el resto de las zonas tenéis 30 centímetros. O sea, y de hecho en lo que es la estructura de la habitación tenéis 30 centímetros apenas, ¿no? Con lo cual sí que tenía cierto porte, ¿no? Originalmente la alberca tenía bastante porte y podía crear un embalsamiento de agua que creara cierta presión, para lo cual tendría sentido. Sí, interesante. A ver, han pedido la palabra José María y Luis García Polino. Bueno, pero bueno, Luis de la casa se puede quedar así. Antes casa que Acuña. Antes casa que Acuña. No, yo cuando lo planteaba al principio, planteaba no tanto el problema del tamaño en sí, sino el tamaño en comparación con la otra, ¿no? Con la otra viviendas que se ve claramente por la estructura, que son
viviendas más al uso y más reconocibles, ¿no? Y lo planteaba también por una cuestión de habitabilidad. Un día como hoy, ahí es imposible vivir. Un invierno ahí, es imposible vivirlo. Y fundamentalmente el problema de la convivencia, por eso también preguntaba la cronología, ¿no? Y la relación entre los distintos ámbitos de la convivencia entre los distintos tipos de espacios. Si hubieran sido Almunia, habría que explicar también por qué existen 4 grandes espacios en tan poco espacio. 4 grandes ambientes en tan poco espacio, ¿no? No tendría mucho sentido, a no ser que formaran parte de un conjunto que fuera mucho más grande y claro, habría que explicarlo con unas claves completamente diferentes, ¿no? Pero por el mismo motivo también, en ese caso hay que plantearse por qué conviven, y además no solo conviven, sino en un caso concreto, bueno, ahí en el de la imagen de ahora, de la zona 2, pues claramente hay una sucesión, ¿no? Y una amortiza a la otra, pero en el otro caso conviven, y no solo conviven, sino como habéis dicho, las casas pequeñas se apoyan, se adosan al edificio grande, ¿no? En ese caso se adosan, ¿por qué? Porque son personas que dependen de ese ambiente más grande, y en ese caso hay una jerarquización social que se puede ver claramente entre los edificios, o forman parte de una estructura más compleja en el que ese edificio es un edificio central y cumple otra función distinta que no es exactamente la de vivienda o la de ámbito doméstico, igual que la de los pequeños. Bueno, yo creo que evidentemente existe una relación entre ese gran edificio y las otras 2 casas que se le adosan, porque habiendo tanto espacio, no tiene por qué adosarse ese edificio, sino están vinculados de alguna manera, ya sea a nivel de parentesco o cualquier otro tipo de lazo tribal o lo que sea. Pero bueno, todo esto son inicialmente hipótesis. Y sí es verdad que esa parte, en la zona 1, como se ha sufrido más transformaciones, nos cuesta más entender la realidad arqueológica que tenemos, porque tenemos esa L que se extraña, porque las crujías iniciales en sí son estrechitas, tienen 2,5 metros, pero sin embargo otro ese espacio cuadrado que se mete ahí en medio, que bien puede ser, pues, cuando, que como yo lo he puesto ahí a modo de hipótesis, planteando que en el lado oeste existieran 2 crujías y una de ellas desaparece en un momento dado, y los restos que quedan son los muros que han podido quedar desintegrados en ese espacio cuadrangular que está justo en la esquina, en esa orden de los 2. Yo realmente pienso que no debe ser incompatible que existan ámbitos domésticos y que estén vinculados a tareas agrícolas. No creo que sean cosas, porque además estamos en un medio rural, periurbano, muy cercano a la ciudad, pero es productivo, ¿no? No olvidemos la construcción del ramal desde la fuente del Mortil y su vinculación precisamente con el pago de Cújar, y que es un pago agrícola reconocible hasta hoy día, ¿no? Como tal. Sí, al hilo del debate que tenéis entre si casa o Almunia, quizás no hemos reparado una tipología intermedia que nos da mucho miedo utilizarla, pero no deberíamos, que es la de Masaris, que se viene a traducir por cortijo y poco tiene que ver con un cortijo castellano al uso andaluz de los que venimos conociendo, y que son esas grandes edificaciones productivas del entorno periurbano que, sin atender a una función de alojar a élites, que lo utilicen también como casa de recreo, pero sí tienen una serie de espacios muy funcionales, como pueden ser esos grandes patios sin ningún otro elemento que no ha aparecido en la excavación arqueológica, donde se podían almacenar toda la producción, los excedentes agrícolas para su transformación o para su almacenamiento y procesamiento. De hecho, este pago, bueno, se ha conservado como alquería de Cújar hasta muy recientemente, pero hay otros pagos cercanos, el de Marachatalán, Marachachuchí, que aluden directamente a una tipología de la existencia de estos masaris, que, si bien no se ha reconocido ninguna tipología clara, a lo mejor lo que podéis tener ahí, con esos elementos tan grandes y tan cercanos, pueden estar haciendo alusión a esos cortijos, entre comillas. Creo, a mí me parece, lo que tú dices, me parece, eso es muy interesante, porque es verdad, no hemos contemplado esa posibilidad. Y yo al principio mencionaba que había esas 2 formas de ocupar el espacio de la Vega.
bien por alquería, bien por los cortijos, hinchar la castellanización del término. Y es una línea en la que sí habrá que, tendremos que incidir para intentar explicar esto de una manera un poco más coherente. Fidel, ha tenido la palabra, que pasa a Julio. Ay, perdona, Mariano, pero bueno, Mariano, lo siento. Es verdad que Yo redundo un poco en el tema y me parece muy interesante la última aportación de Luis, porque para mí, simplemente con el ejercicio del análisis arquitectónico, yo diría que esta planta que estamos viendo, no sería una casa. Va a ser un espacio en el que se puede vivir, es igual que un cuartel, no una casa. Es decir, se puede vivir, pero está tan contaminado de otro tipo de connotaciones que le aportan las funciones propias del ámbito agropecuario, etc., que se transforma hasta tal punto que se desliga de los elementos que jerarquizan una casa, de los elementos simbólicos, la simetría, la ordenación de la planta, la regularidad de los trazados, etc. Aquí no tenemos nada de eso. Evidentemente ese patio me parece fuera de escala para un ámbito doméstico, independientemente de que se tenga toda la superficie libre del mundo para poder hacerse una casa así de grande. Tampoco responde la planta a uno de los grandes programas representativos de arquitectura de recreo que quieran epatar a través del uso de esas grandes dimensiones, etc. Ni parece que la articulación que pueda existir, es decir, no parece que exista una articulación entre ninguno de los núcleos que estamos viendo, capaces de hacernos pensar que allí existió un núcleo planeado por un poder, por una élite, etc. Entonces, por el mero recurso del análisis arquitectónico, a mí me recuerda mucho más a este tipo de arquitectura tan contaminada de distintas funciones, donde bueno, se puede vivir, pero sobre todo su carácter básicamente productivo, en el hilo exactamente de lo que aportaba el... Sí, muchas gracias. Le paso la palabra a Mariano. Gracias. Yo, dos cuestiones. Una de ellas, dudo mucho que eso sea una alberca. Por el tipo de construcción, una alberca, por teoría, tiene que estar construida de una sola pieza, si no el agua se va. Ahí vosotros habéis representado 4 muros, de estos muros contra otros, con los cuales juntan. Entonces me sorprende mucho que se dedique a... En la media excavación que había hecho, en la media parte, han salido las medias cañas en el suelo, o sea que es un elemento hidráulico, sí, es seguro. Sí. De hecho, tiene interiormente, no lo he mencionado, el lucido con almagas. Está pintado, lucido y con almagas. Vamos, con lo cual creo yo que esa junta de esos muros que están de esa manera tan extraña, que efectivamente, que hace una tapia, pega la otra, queda perfectamente sellada. Es que eso con el tiempo da problemas de solar, pero si no era muy alta no había mucha presión de agua y comentaba a José María que podía ser una balsa de decantación para dejar el agua más limpia para la entrada al patio, pero claro, no embalsaría agua como tal la alberca porque la presión de agua se va a salir por la junta. Y la cuestión que yo iba a plantear es una duda. Cuando has explicado la zona 1, sí, las dos viviendas de la zona 1, sí, puedes irte a los primeros planos. Has comentado de la casa primera, la sala sur, perdón, la sala este. Aquí. Ahí. Has representado, bueno, en los planos que has sacado anteriormente, has representado esa sala este como perteneciente luego a la casa 2. Entonces, no sé si... ¿No te refieres a esta? Sí. No, no, eso es lo que me refiero, si ha sido un error de dibujo o que en un momento determinado... Ahora es un error de dibujo, vamos, yo creo... En planos anteriores, cuando explicaste la primera parte, incluía esa sala primero en la casa 1 y luego en la casa 2. La casa 1 queda bien configurada. Sí, salón, no, sí, está claro. Claro, y este muro de cierre del salón este lo utiliza la casa 2 para apoyar su salón norte y configurar lo que hemos podido excavar del patio. No, simplemente pensaba que podía en un momento determinado haberse cortado la casa, haberse incorporado la sala a la otra segunda. Y la prolongación del muro en la nave que tiene adosada la primera nave, no está en prolongación, el paralelo central.
no corresponde a la misma fábrica, ni está alineado aparentemente en planos pequeños, da la sensación que sí. Bueno, podemos buscarlo quizá en la fotografía aérea, pero no eso es una partición interna, no tiene nada que ver. Claro. Yo, además de constatar el poco éxito que tengo con la gente del laboratorio, con mis becarios, Fidel, estoy fracasado. Pero fijaos, no fracaso, porque lo más bonito del grupo nuestro es que se puede discutir, se puede discrepar, y me parece que creo que es lo mejor, aunque sea para no darme la razón a mí. Pero le tengo que decir a Fidel que está profundamente contaminado de una visión de arquitecto y de arquitectura urbana, y yo me iría otra vez a la casa, a la grande, sí. Vamos a ver, hay un dato, y yo voy a tratar de responder a las posibles objeciones. Primero, un patio grande nunca es un problema, al contrario, un patio grande es un signo de prestigio en la arquitectura palatina y la gente no tiene ningún problema. El patio grande no genera ningún tipo de problema en la arquitectura residencial. Tenemos patios palatinos 10 veces más grandes que esos y se viven en los palacios, y además es la opción residencial de máximo prestigio. Por lo tanto, el argumento de que un patio grande hace más difícil no es cierto, Yo lo digo con argumentos. Lo que no podemos es proyectar el concepto de bienestar que tenemos hoy día para vivir una casa, pero no una casa por ese patio, una casa de patio. Si nos estuviéramos que vivir nosotros en una casa andalusí, en Granada, que todas las habitaciones tienen que salir al patio en el mes de enero y febrero, y ahora, pues fijaos, yo creo que estaríamos muertos, pero vivían, no cabe duda que las casas de Granada y en otros sitios eran casas de patios más o menos grandes, y lógicamente las bajadas de temperatura eran increíbles. Argumento al tema dimensión del patio. ¿Por qué sigo creyendo que eso puede ser una casa? Yo no me quiero obstinar al 100%, lo que quiero dar es argumentos. Argumentos a favor. Tenemos un zaguán acodado. Si eso fuera un acceso a un patio para bestia, para lo que tú quieras, el recurso a diseñar un acceso acodado se hace con la intención de evitar que el patio sea objeto de visión desde la calle. Por lo tanto, eso es un dato a favor del carácter residencial, porque para que entren bestias y demás a cargar y descargar, no creo que hubiera ningún problema para que las bestias sean vistas. Creo, estaréis conmigo. Cuando tú tienes una casa como es esa, que tiene 3 piezas en la crujía que está bien documentada, probablemente la otra que está arrasada, podríamos pensar que son 2 crujías. Esas son las crujías necesarias para una casa que se empieza a vivir. Sin embargo, en el medio rural, donde tú puedes definir una parcela de grandes dimensiones, lo que tú estás haciendo, la previsión, es que en ese patio mañana puedes estar haciendo las dependencias para tus hijos sin ningún tipo de problema. Y además lo único que tienes que hacer es adosar la habitación a un muro ya preexistente. Y lógicamente, el ver problemas de diseño por regularidad en el medio rural, eso lo tenemos todo lo que queramos. Es decir, no hay una preocupación por hacer una planta perfectamente cuadrada o rectangular. Para mí eso no es problema para admitir que eso es una casa. Y sin embargo, las previsiones de crecimiento del grupo familiar o de la familia que hay ahí adoptando esta solución, a mí sinceramente, es decir, yo desde luego a Ángel lo que estoy tratando es, en primer lugar, no te cierres a nada en la investigación, hay que tenerlo todo en cuenta. Segundo, yo creo que el aspecto de Almunias y demás, eso no es una Almunia ni muerto. Es decir, no hay ningún elemento, a no ser que fueran dependencias ya, que tanto en cuanto sean de otros usos en un complejo de Almunia, pero desde luego residencial Almunia de ninguna manera. Discutir si eso es un espacio residencial normal, de una Almunia, de una zona agrícola, o si podía tener otras funciones, yo estoy dando el argumento para decir que ahí no estaban entrando bestias a ese patio. Que ese patio tiene los mecanismos de control de la visión
propio de una residencia. Y estoy tratando de explicar que hay una manera de crecimiento de la familia sin que la familia se tenga que ir por matrimonio dentro de ese patio, simplemente construyéndole otra sala, y cuando vengan hijos, más salas. Por lo tanto, para mí, en principio, creo que nada... ¿Por qué no es una Almunia? ¿Has dicho que no es una Almunia de una manera? No, digo que no es un edificio residencial de Almunia. ¿Por qué? Porque un edificio residencial de Almunia es un edificio netamente urbano, hecho para las élites, y eso sí que debe... ¿Para qué estamos hablando de las Almunias que hemos dicho al principio? Es que Carmen te puede explicar las dos. Es decir, porque la documentación recoge que las Almunias había un zapatero que era Almunia. Bueno, o que tenían Carmen en este caso. Yo tampoco veo claro que tengamos que decir radical que no es una Almunia. No es el tipo de Almunia que nosotros tenemos en la cabeza como Almunia real, con una arquitectura importante, pero que sea una finca de gente que tiene dinero para vivir en la ciudad, pero para tener también este espacio en el ámbito periurbano y explotarlo, y además que tuviera alguna función también lúdica, pues yo tampoco vería por qué no, porque hay cármenes muy pequeños que serían un poco una derivación de esas almunias, serían almunias también, ¿por qué no pienso? ¿No? Pero siguiendo en la línea y caricatura de Pedro de Almunia de zapateriles, sí, cármenes zapateriles. Que son cármenes de tintoreros y zapateros, pero no eran zapateros ricos y tintoreros ricos. Si son ricos, tienen capacidad de hacer una arquitectura que, como dice Fidel, ahí sí que le daría la razón, que no están haciendo un edificio residencial sin esas mínimas condiciones de arquitectura netamente urbana. Yo defiendo esas irregularidades por el hecho de ser rural, y por el hecho de que no tienen una necesidad de aislamiento tan grande como en la ciudad. La ciudad, el modelo que funciona mejor para aislarte es un patio con 4 crujías, siempre que puedas. Bueno. ¿Te has visto que interesa mucho la exposición de Ángel? Si alguien quiere decir algo más. ¿Habéis podido ver hasta ahora, como ha dado tiempo a estudiar los materiales, si hay diferencia en las calidades o el tipo de material cerámico entre un edificio y otro? Ahora mismo no te puedo informar sobre esa cuestión. Solamente los horizontes cronológicos sí los tenemos muy claros. Un favor para la próxima vez que vaya a poner esto. La línea esa de agua de la alberca a la casa, lo que no hayas visto por los puntos, porque yo llevo un rato... Vale. Yo hice todo de disgusto. Sí. Ya sabes que es muy arqueólogo y se pone nervioso como en ritmos así de presentar. Ya que no tiene esto, su discípulo te sigue y yo te sigo. Luis. Qué agendado, ¿verdad? Vaya. La pregunta iba ya por un tema más territorial y más espacial. Era la relación que podía existir, si la habéis podido detectar, si la conocéis, entre la cercana alquería del Beiro y esta alquería de Cújar, que debían de relacionarse, me imagino, a través del camino de Biznar, más que el de Alfacar. Si tenéis algún dato, porque aparentemente de esa alquería, aunque se cita, y Carmen lo conoce bien, en documentos ya desde el siglo XI y XII, sí, en relación sobre todo con la acequia de Oznar, que era la de Cújar, que bajaba también. Mira, yo con respecto a la alquería del Beiro, ahora precisamente preparando este trabajo, a mí me genera muchas dudas porque se localiza, donde yo le he visto que algunos no lo localizan, no entiendo muy bien por qué lo localizan en una zona ya consolidada urbana de Granada. Con lo cual, no sé, porque incluso en los topográficos estos que hay de parcelario agrícola, que tú lo conoces muy bien, de Granada, de esa zona, hay un pago de la alquiler del Beiro más arriba de donde nosotros estamos. Así que realmente la relación con la alquería del Beiro, para mí ahora mismo es un misterio, porque ni siquiera daría yo por bueno la localización con la que habitualmente se trabaja, de donde se ubicaría esa alquería. En cualquier caso, tenía que estar relacionadas ambas con la acequia de Oznar, la acequia de Cújar, que pasaba en torno al Cortijo de los Arcos y bajaba finalmente hasta el barranco de San Jerónimo para abastecer en sus últimos derrámenes a
a esta zona, ¿no? De alguna forma tenían que estar vinculadas, igual que esto también tuvo un aporte a través de la acequia, de ese ramal de la acequia del Morqui, pero también la de Cújar, la de Oznal les llegó a dar algo de agua, ¿no? Pero a mí me pasa igual, la localización exacta la desconozco. Es muy complicado, es aventurarse en exceso. Gracias. Oye, antes de terminar, yo sí quiero decir una cosa, porque ya que en varias ocasiones habéis destacado el trabajo arqueológico que se ha hecho de campo, tengo que decir que esto es producto de la gente que me acompaña todos los días trabajando, que son ellos responsables, no solo yo, ellos son responsables de que el trabajo esté bien hecho y quiero reseñarlo y quiero destacarlo. Y por mi parte, nada más.